Soy Seosusu, siempre rodeado de nubes, tanto en Medio Oriente como en Asia, en Europa, en todo el mundo hay caos, pero ahora también se prevé caos en África. Se trata del conflicto entre Egipto y Etiopía. Debido a la presa del Nilo, la disputa por los recursos hídricos se está intensificando. Hoy veremos este tema de inmediato. Etiopía acaba de terminar la gran presa del Renacimiento etíope. Por supuesto, era una presa ubicada en el Nilo. Etiopía dijo que a través de esto producirá más de 5.000 megavatios de electricidad, lo que será de gran ayuda para el suministro eléctrico del país, y como se espera que haya un excedente de energía, también podrán exportar el excedente. Pero Egipto reaccionó fuertemente en contra. Egipto depende en gran medida de los recursos hídricos del Nilo. De hecho, el 97% de la población egipcia vive cerca del Nilo. Por eso, para Egipto, la presa del Nilo construida por Etiopía les afecta directamente. Por eso, el conflicto entre Egipto y Etiopía crece lentamente. Por supuesto, Etiopía no construyó la presa de repente. La gran presa del Renacimiento etíope, que Etiopía construyó recientemente, desde 2011, ha intensificado el conflicto entre Egipto, Sudán y Etiopía. Intentaron negociar durante años y reunirse, pero todo fracasó. Etiopía continuó y terminó la construcción de la presa. No tenían suficiente dinero, pero China les dio $1.200 millones, 600.000 millones de wones, y así lograron terminar la construcción. Escuchemos ambas partes. Etiopía es uno de los países más poblados de África, con más de 100 millones de habitantes. El problema no es solo que esta población sea grande, sino que está aumentando a una velocidad increíble. Cada año nacen millones de nuevas personas, lo que ejerce una enorme presión sobre los recursos del país, los alimentos, el empleo y sobre todo la demanda de electricidad. En 2023, solo el 55% de la población de Etiopía tiene acceso a electricidad. En otras palabras, casi la mitad de la población todavía vive sin electricidad. En las ciudades, la electricidad se suministra de manera limitada, pero mientras más se aleja uno hacia las zonas rurales o agrícolas, la electricidad es solo un lujo. Muchas familias aún usan combustibles premodernos como carbón, leña o queroseno. Los problemas que surgen de esto no se limitan simplemente a las molestias en la vida diaria. La industrialización avanza lento y muchas escuelas y hospitales no tienen electricidad estable. Los estudiantes no pueden asegurarse de tener luz para estudiar por la noche, y los hospitales no pueden operar equipos médicos, lo que provoca que incluso las cirugías básicas se vean afectadas con frecuencia. La falta de electricidad frena el crecimiento económico y se convierte en una causa que reduce gravemente la calidad de vida de la población. Etiopía optó por la gran presa del Renacimiento etíope en esta situación. Esta enorme presa, construida en la parte superior del río Nilo Azul, no es solo un proyecto de orgullo nacional, sino que se puede decir que es una elección estratégica directamente relacionada con la supervivencia del pueblo. La gran presa del Renacimiento etíope, al operar completamente, generará 5.150 megavatios y duplicará la electricidad actual. En otras palabras, Etiopía, que ha sufrido durante décadas por la escasez de electricidad, finalmente tiene la oportunidad de establecer una red eléctrica estable. Esta electricidad no solo iluminará los hogares, puede ser motor clave para la economía nacional, impulsando fábricas, industrias del acero, cemento y textil, acceso a Internet y agricultura moderna. Etiopía busca exportar su excedente de electricidad a Sudán, Djibouti y Kenia para obtener divisas y convertirse en un centro energético africano. Para Etiopía, construir la gran presa del Renacimiento etíope era una necesidad, no una opción. Para alimentar, educar y dar servicios médicos a más de 100 millones de personas en rápido crecimiento, la electricidad es esencial. Por ello, se expuso a la población la urgente razón de que no podíamos seguir en la oscuridad. El río Nilo de Egipto no es solo un río, sino la fuente misma de vida. Además, como la mayor parte del país es desierto, es casi imposible sobrevivir sin el agua que proporciona el Nilo. El 97% de los egipcios dependen del Nilo para agua potable y riego. Es decir, que disminuya el caudal del río significa que la vida de la gente se viene abajo. El caudal del río debe mantenerse constante para que las tierras de cultivo sobrevivan y los cultivos principales, como el trigo y el maíz, puedan crecer adecuadamente. Si Etiopía construye una gran represa y controla el caudal,
El impacto afectará primero a la agricultura. Si el caudal del río baja, millones de agricultores dejarán de sembrar y las cosechas se reducirán mucho. Esto pronto llevaría al colapso de la seguridad alimentaria. El precio de una rebanada de pan se dispararía y es muy probable que la inestabilidad social aumente en toda la sociedad. Al gobierno de Egipto le preocupa la sequía. Si en un año llueve menos de lo normal y Etiopía almacena más agua para el desarrollo, la cantidad de agua que fluye hacia la parte baja del Nilo podría reducirse drásticamente. Si eso ocurre, desde el Cairo hasta el sur rural, todo el país sufrirá grave escasez de agua. Además de afectar el agua potable, también se impactarán el saneamiento y la producción eléctrica. Además, el río Nilo es un recurso simbólico que está conectado con la economía, la cultura y hasta la identidad religiosa de Egipto. Durante miles de años, el río Nilo ha sido la fuente que dio origen a civilizaciones antiguas, y aún hoy es una base importante que sostiene la industria turística y la imagen nacional. Por lo tanto, el hecho de que el flujo de este río esté amenazado por factores externos se percibe no solo como un conflicto por recursos, sino como una cuestión de la propia existencia nacional. Por eso Egipto investiga la construcción de la represa de Etiopía y la describe como una amenaza problemática. Porque que disminuya el agua puede ser más letal que una guerra. Como es un problema directamente relacionado con el derecho a la supervivencia del pueblo, cada vez son más fuertes las voces que dicen que el gobierno no solo debe buscar soluciones diplomáticas, sino que, si es necesario, también debe considerar una respuesta militar. Egipto ya ha comenzado a actuar. Primero, envió una carta al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, advirtiendo que la construcción de la represa del Nilo por parte de Etiopía es una violación del derecho internacional. Egipto analiza demandar ante la Corte Internacional de Justicia o el Tribunal de Recursos Hídricos. Esto no es vinculante, así que no sé qué tan efectivo sería. Egipto parece estar tratando de apoyar a Somalia para contener a Etiopía. Egipto ha enviado oficialmente tropas a Somalia, donde ya hay varias fuerzas africanas estacionadas para mantener la seguridad y la estabilidad. Hay tropas de Uganda, Etiopía y Djibouti. Egipto también planea enviar 5.000 soldados. La razón principal por la que Egipto ha desplegado tropas en Somalia es claramente para contener a Etiopía. Se informa que las fuerzas egipcias estarán estacionadas en una zona cercana a la frontera con Etiopía. Etiopía, por supuesto, está en alerta por la presencia de tropas egipcias cerca de su frontera. Somalia también es un campo de batalla indirecto entre Egipto y Etiopía. Etiopía reconoció a Somalilandia como país para acceder al Mar Rojo. Antes, Somalilandia era un estado no reconocido tras independizarse de Somalia y ningún país la había reconocido. Como era de esperarse, Somalia se opuso a esto y en respuesta amplió su relación de defensa con Egipto. Egipto enviará tropas y armas a Somalia y planea entrenamientos militares conjuntos con su ejército. Y Etiopía ha afirmado y acusado que Egipto apoya a los rebeldes que operan en Etiopía. Aunque no han presentado pruebas de estas acusaciones, parece claro que Egipto sigue lanzando advertencias contra Etiopía. Lo interesante es que China está observando detenidamente esta disputa por la presa del Nilo. Aunque aparentemente no es una de las partes directas, China ya ha proporcionado enormes fondos durante el proceso de construcción de la gran presa de Etiopía. La presa, con apoyo del Banco de Desarrollo de China y constructoras chinas, es un proyecto nacional de Etiopía y un negocio ligado al capital chino. Por eso, para China, este conflicto no es algo ajeno. La forma en que China intenta intervenir se acerca más a la mediación diplomática que a la intervención militar. El conflicto en torno al río Nilo ya se ha convertido en un factor que amenaza la estabilidad de todo el continente africano. Si China logra coordinar pacíficamente esta disputa, su estatus político en la comunidad internacional aumentará considerablemente. Si China gana la confianza de Etiopía, Egipto y Sudán, reforzará su imagen como potencia capaz de detener conflictos en África. La ubicación geopolítica de esta región atrae mucho a China. Etiopía, situada en la parte alta del Nilo, está cerca del Cuerno de África y conecta el Mar Rojo con el Océano Índico. Este lugar ya es considerado una de las rutas clave del comercio mundial y es una región indispensable en la estrategia de la franja y la ruta que impulsa China. Si China aumenta su influencia aquí, asegurará rutas comerciales y obtendrá grandes beneficios políticos y económicos. China puede obtener aún más beneficios a través de Djibouti. Etiopía alberga la sede de la Unión Africana y es centro diplomático del continente. Construir confianza aquí permite fortalecer la influencia en África. China ha aumentado su presencia económica construyendo ferrocarriles, puertos y carreteras en varios países africanos. Sumando su papel de mediador político, podría convertirse en el líder invisible de África.
Por esta razón, China no ve el conflicto del Nilo simplemente como una disputa regional. Más bien, lo considera una prueba crucial que determinará su estrategia diplomática futura, rutas comerciales y posición en la comunidad internacional. Al final, el objetivo de China no es simplemente limitarse a la cooperación económica con Etiopía, sino atraer a todo el continente africano dentro de su enorme esfera de influencia. Actualmente, Etiopía y Egipto están en conflicto por la presa del Nilo. ¿Qué opinan ustedes sobre el futuro de esta situación? Por favor, déjenlo en los comentarios. Eso sería todo por el video. Muchas gracias.